Dios te bendiga, hermano amado. Un saludo fraterno. Que la gracia y la paz del Señor esté sobre ti. Que el Señor te esté fortaleciendo en este tiempo. Que puedas buscar su rostro. Que puedas eh, llenarte con su presencia. Que puedas encontrar en Él el refugio, la ayuda que necesitas en este tiempo. Como iglesia, como cuerpo, como hermanos. Les extraño. Les mando un abrazo fuerte, fraterno. Le pido al Señor que en algún momento podamos estar reunidos nuevamente como congregación para alabar su santo nombre, para bendecir su santo nombre. Que esto quizá a lo mejor va a continuar. No sabemos, solamente Dios sabe si esto va a cambiar o no va a cambiar. Lo único que debemos esperar en el Señor y debemos confiar en Él. Que Él sea nuestro amparo, que Él sea nuestro refugio, que Él sea nuestra esperanza. Y que Dios tenga misericordia, porque la realidad, hermano, la realidad es que están sucediendo cosas terribles en muchos lugares del mundo. Hay gente muriendo. El pastor Patricio nos llamó hace poco, hace 2 días atrás, y nos dijo que gente, hermanos de la congregación, murieron. Y que esto no ha parado, que hay montones de gente, 2000 personas diarias muriendo. No quiero ser pesimista, ni alarmista, ni meterle miedo, pero es la realidad. Esta es la realidad. Y quiero advertirle a usted, y quiero llamarlo y exhortarlo a que usted se cuide, que cuide a su familia, a sus hijos, que salga lo justo necesario, que si tiene que salir por fuerza mayor, lo haga resguardado, porque nosotros vamos a entrar en un periodo de invierno y esto se puede poner peor. Hay mucha gente irresponsable, hay mucha gente irresponsable que ha salido, que no ha tomado los resguardos, que anda por la calle como que fuera verano, como que no va a pasar nada, como que no nos va a tocar, siendo que todos nos están diciendo que nos resguardemos y que esto se va a poner peor. Así que, hermano, nosotros como iglesia debemos orar, clamar y doblar nuestra rodilla y pedirle al Señor que tenga misericordia y que resguarde esta nación y que resguarde su iglesia y que resguarde a aquellos que necesitan ser resguardados. Hermano amado, esto es lo que nos tocó vivir. Y como dice la Escritura, son tiempos, son tiempos de juicio. Hermano, todo esto pasa eh, porque Dios lo permite. El mundo tiene que arrepentirse, el mundo tiene que volverse al Señor. Hay muchos, he escuchado de muchos testimonios de personas que están volviéndose al Señor. Hermano, quizá este es el tiempo donde Dios está preparando al mundo para su regreso, para su venida. Y la iglesia tiene que estar despierta, tiene que estar entendiendo los tiempos, tiene que estar comprendiendo de que en cualquier momento el Señor puede venir. Debemos tener nuestras lámparas llenas con aceite. No debemos ser imprudentes. No, no, no lamentemos después y que en nuestros hogares podamos haber sufrido una pérdida por no tomar los resguardos que deberíamos haber tomado y lamentarnos después, hermano. Bueno, este es un llamado primeramente para usted. Debemos ser responsables, amén. Así que Dios le bendiga grandemente. Le mando un saludo de parte de mi familia, de mi esposa, de mi hija. Yo sé que he podido llamar a algunas hermanas, hermanos, y me dicen, pucha, extraño la iglesia, extraño los cultos. Bueno, hermano, hay momentos de bendición donde debemos estar juntos y hay momentos donde debemos estar separados como ahora. Que cuando estemos y tengamos la oportunidad de reunirnos nuevamente, apreciemos lo que tenemos. Así que bendecimos al Señor por lo bueno y por lo malo, por todas las cosas que el Señor nos da hasta el momento, hasta ahora el Señor nos ha resguardado. Y sé que el Señor los va a seguir resguardando, hermano. Así que confiemos en el Señor, sigamos adelante, fortaleciéndonos, ayudándonos y lo más importante, orando al Señor, clamando
al Señor, gimiendo al Señor, para que este azote pueda parar. Así que, hermano, quiero compartir contigo una palabra que está en el texto en Mateo 16:21, y el título del sermón o de la enseñanza es la victoria de Jesús en la cruz. Le puse ese título porque Cristo es victorioso. Cristo venció en la cruz. Para muchos la cruz significa dolor, para muchos la cruz significa muerte. Era el instrumento más sanguinario que tenían los romanos para ejecutar a alguien, el más sangriento, el más doloroso. Para muchos la cruz significa tener a Cristo en ese lugar. La religión, por lo general, siempre va a ver a Cristo en la cruz. Pero nosotros como creyentes, quiero decirle que Cristo resucitó de entre los muertos. Y esa es la victoria de Cristo. Es la victoria que hemos tenido también con Él. Así que el texto en Mateo 16:21 dice lo siguiente: desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto, y resucitar el tercer día. Amén. Ese es el texto. Le pido al Señor en esta hora que bendiga su palabra, que nos pueda edificar, y que la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo pueda reposar sobre cada uno de nosotros, hermano. Así que le pido que abra su Biblia y que me acompañe para explicar y para demostrar cuál es la victoria de Cristo y cuál es nuestra victoria también. Lo primero, decir y afirmar que el primer punto es que Cristo venció sobre la muerte. Amén. Que era nuestro gran enemigo. Como dice la Escritura en 1 Corintios 15, 55 al 57, dice así: ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado, y el poder del pecado la ley. Mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Lo primero que debemos decir es que hay victoria en el creyente. Primeramente, Cristo fue el que se levantó de entre los muertos. Él es el justo que fue levantado de entre los muertos. ¿Por qué? Porque Cristo cumplió la ley. Porque en Cristo no había pecado. Porque a Él, cuando lo ejecutaron o cuando murió, la muerte no pudo retenerlo porque no había pecado en Él. Por ende, la muerte tuvo que dejarlo ir. Y Él se levantó de entre los muertos al tercer día. Amén. Era necesario que Él padeciera, pero también era necesario que Él se levantara de entre los muertos. Y quiero recordar un poquito sobre las consecuencias de la muerte y qué es la muerte. La muerte, primeramente, es el enemigo del ser humano, de todos los hombres. Y la muerte reinó desde Adán hasta el día de hoy. Todos mueren en Adán. Todos los hombres mueren en Adán. Y tú y yo, hermano, estábamos muertos en Adán. Porque la muerte fue traspasada desde el principio de ese hombre a todas las generaciones. Y fueron las consecuencias del pecado, porque la muerte, Dios nos creó al hombre para morir. Pero el pecado, hermano, la transgresión, por causa del pecado y la transgresión, la muerte vino a todos los hombres. Dios maldijo al hombre y maldijo la creación por causa del pecado. Y hay consecuencias del pecado, hermano, y una de ellas, y la más grande, era la muerte. Ningún hombre ha vuelto de entre los muertos. El único que se levantó de entre los muertos se llama Jesucristo. Entonces, lo primero que debemos entender es que todos estábamos muertos y que no había esperanza y que solamente había un juicio que nos esperaba y un castigo eterno, excluido delante de la presencia del Señor. La Biblia habla de dos tipos de muerte. La primera es la muerte física, la que todos en algún momento quizás vamos a padecer. Y la segunda muerte
es la muerte espiritual, separado y excluido de la presencia del Señor. ¿Por qué digo que algunos a lo mejor no van a experimentar? O todos quizás no van a experimentar, porque podemos también entender de que si el Cristo viene, los que estamos seremos arrebatados y no moriremos, sino que seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos, como dice la Escritura en la carta a los Tesalónicas. Amén. Pero sí, en la realidad, en lo que pasa, en lo que ha pasado, mientras Cristo no venga, aún todos vamos a tener que experimentar la primera muerte. Y esa es consecuencia de la enfermedad, es consecuencia del deterioro, y es consecuencia del pecado principalmente. Y la segunda muerte, como les explicaba, es la muerte eterna, la separación, la exclusión, el alejamiento de la presencia del Señor, donde la oscuridad, donde el castigo, donde el tormento y donde la llama nunca se apaga. Y el humo sube por los siglos de los siglos. Ese va a ser la segunda muerte, que es espiritual, donde el alma es condenada, donde el alma es sentenciada por Dios de aquellos que no quisieron creer. Pero la gracia y la victoria, hermano, está en Cristo, porque Cristo fue el que resucitó de entre los muertos. Y si Él resucitó, hermano, nosotros también, juntamente con Él. Bendito sea el Señor, que tenemos victoria por medio de la resurrección de Cristo. También nosotros vamos a ser resucitados en el día postrero, en el día del Señor. Así que, así como Él se levantó de entre los muertos, de la misma manera, el mismo Espíritu que levantó a Cristo de entre los muertos nos va a levantar a nosotros. Amén. Y lo mejor de todo es que Él nos dio vida, y vida en abundancia. Esa vida eterna solamente la podemos tener cuando hemos aceptado el regalo de la salvación. Todos aquellos que han aceptado a Cristo como Señor y Salvador de sus vidas y se han arrepentido de sus pecados, han pasado de muerte a vida. Amén. Bendito sea el Señor. Y todos aquellos que han reconocido al Señor y que permanecen en Cristo, no morirán jamás. Bendito sea el Señor. Así que, hermano, Cristo se levantó de entre los muertos, y por Él también vamos a ser levantados. Amén. Finalmente, hermano, quiero decir que la muerte va a ser destruida y lanzada al lago de fuego. Lo dice Apocalipsis capítulo 20, versículo 14. La muerte y el Hades van a ser echadas al infierno. Al lago de fuego. Entonces finalmente va a ser destruida. Y como dice el texto, dice, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde? Para los creyentes está hablando. ¿O dónde, oh sepulcro, tu victoria? Claro, porque todos eran retenidos, o todos eran cautivos en ese lugar. Ya que el aguijón de la muerte es el pecado, es el aguijón, y el poder del pecado la ley. Claro, porque el que transgrede la ley recibe una retribución, Dios la justicia, porque Dios no va a dar por inocente al culpable. Mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Porque Él resucitó de entre los muertos. Entonces, el primer punto es que Cristo venció la muerte. Hay victoria en la cruz, hermano. ¿Está de acuerdo con eso? Que usted tiene la victoria hoy día por medio de Cristo, y que hemos pasado de muerte a vida, y que hoy día en el creyente hay abundancia de vida, y que no vamos a conocer la segunda muerte, y que hoy día ya estamos viviendo con la vida eterna, que no es necesario que el creyente muera o parta para empezar a gozar de la vida eterna, sino que el Señor ya nos ha dado vida eterna, porque cuando nosotros partamos del escenario de esta vida, nosotros vamos a pasar directamente hacia el Señor. Dice la Escritura que los ángeles van a venir a buscarnos. Amén. Y nos van a llevar a ese lugar. Bendito sea el Señor, que nos da la victoria sobre la muerte. Gracias, Señor, porque a lo que más le temíamos, hoy día el mundo le teme. Hoy día el mundo y los hombres que no tienen esperanza temen. Temen ese día. Se aterrorizan y mueren sin esperanza y mueren en sus pecados. Qué lamentable.
Qué lamentable saber que las almas sin Cristo se van al infierno. Qué lamentable saber que el infierno es como una boca que no se sacia de llenarse de almas. Qué lamentable saber que hay hombres que han rechazado a Cristo como su Señor y Salvador. Qué lamentable saber de que muchas personas cercanas a aquellas que se le ha hablado del Evangelio y de la vida que hay más allá en Cristo, rechazan el Evangelio. Es lamentable escuchar a personas no creer en el Evangelio de la salvación y que sus almas se van a perder para siempre, hermano. Como nosotros un día estábamos perdidos. Pero hoy día podemos darle gracias al Señor de que Él nos ha dado la victoria sobre este enemigo grande. Así que, hermano, vivas o mueras del Señor somos. ¿Estás de acuerdo con eso? ¿Podemos decir amén? Yo digo amén. El segundo punto que quiero afirmar es que Cristo venció sobre el pecado. Cuando estábamos muertos, hermano, en pecado, en delitos, cuando había un acta en contra de nosotros, hermano, Cristo tomó el pecado y lo cargó Él. Él cargó, Él se hizo pecado, hermano, para lavarnos y limpiarnos a nosotros. Él fue el sustituto. Así que, hermano, quiero leerte algo importante. En Colosenses 2:14 dice así: anulando el acta de los decretos que había en contra de nosotros, hermano. Había un decreto, había un acta. Había un acta que nos acusaba de todos nuestros delitos y de todos nuestros pecados. Dice que nos era contraria. Él la quitó, dice, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, hermano. Amén. Bendito sea el Señor. Él venció el pecado. Y hoy día, hermano, tenemos que entender algo sobre el pecado. El pecado es una transgresión que ofende a Dios. Eso es lo primero que quiero decir del pecado. Y que Dios no da por inocente al que transgrede su ley, que es santa, que es pura, que es buena. Y que el hombre que sigue transgrediendo la ley del Señor va camino al castigo eterno. El pecado engaña a los hombres, el pecado endurece, el pecado ciega a los hombres. Finalmente el pecado mata a los hombres. Y hoy día muchas personas aún practican y viven en el pecado. La victoria está en Cristo. El único remedio, hermano, para el pecado es la sangre de Jesucristo. Esa sangre que puede quitar el pecado del corazón, el pecado, la mancha de nuestras vidas. Ese pecado que lleva a los hombres al infierno. Ese pecado que ofende a Dios, hermano. Y un día, hermano, estábamos muertos. Había un acta que nos acusaba. Bendito sea el Señor que Él tomó y anuló y clavó, dice, esa acta en la cruz. Pero quiero recordarte algo, hermano. Que el pecado aún, hermano, puede hacerse visible en nuestras vidas. Y aquí es donde nosotros debemos luchar y debemos pelear contra Él. Hermanos, los verdaderos creyentes, los verdaderos hijos de Dios, los que verdaderamente han confesado a Cristo como su Señor y Salvador, se apartan del pecado, se alejan de la transgresión, ya no siguen ofendiendo a Dios, ya no abusan de la gracia, sino que al contrario, viven vidas santas, buscando agradar al Señor. Esa es la naturaleza. Dice que antes nosotros éramos por naturaleza hijos de ira,
hombres sin Dios. Pero hoy día, hermano, el Señor nos ha limpiado de ese pecado. Y no solamente ha hecho eso, sino que nos ha hecho renacer. Y nos ha engendrado con una naturaleza nueva. Y ha puesto su Santo Espíritu sobre nosotros. Y nos ha justificado y nos ha santificado, hermano. El Hijo del Señor ya no tiene problemas con el pecado. Cuando digo con la práctica del pecado. Y eso quiero dejarlo claro. Porque el que practica el pecado aún está pisoteando la sangre de Cristo. Y solamente un hervor de fuego le espera. Porque Dios no da por inocente a aquel que pisoteare la sangre de Cristo. Así que, hermano, si tú eres hermano, si eres creyente, si nos decimos cristianos, hijos de Dios, no puede haber práctica del pecado en nuestras vidas. ¿Estás de acuerdo con eso? No puedes tú decirme, mire pastor, yo todavía no arreglo cuentas con el Señor. Yo todavía soy débil. Yo todavía practico un pecado. No, hermano. No puedes decir eso. Porque dice la Escritura que si el Hijo te libertare, seréis verdaderamente libres. ¿Y libres de qué? Dice, libres del pecado, libres de la condenación, libres de este mundo, libres de Satanás, libres para vivir vidas santas y puras delante del Señor. Otra cosa es tropezar. Todos tropezamos. El Señor Jesús dijo, imposible que no vengan tropiezos. Y cuando hablamos de tropiezo, está hablando de un tropiezo sin querer. Significa que todos los días nosotros podemos pecar con un pensamiento, con una palabra, con una actitud, con una mirada, con algo, pero no estamos practicando el pecado, hermano. Sino que por debilidad, por error, por carácter, podemos tropezar. Y ahí está la sangre de Cristo para limpiarnos de toda maldad y de todo pecado. Pero para aquellos que practican el pecado, dice la Escritura que esos son del diablo. Hermanos, debemos mirarnos a la luz de la Escritura. Debemos mirarnos a la luz de la Escritura y decir, Señor, ¿estoy practicando aún un pecado? Porque si es así, hermano, tienes que arrepentirte. Porque si es así aún, hermano, estás expuesto. Porque Dios dice en su palabra que el Hijo de Dios, el nacido de nuevo, en el libro de Juan, primera de Juan, dice que no peca. Porque es engendrado por Dios, es una naturaleza nueva. Porque es engendrado según Dios y no de hombre. Y aquel que es engendrado de Dios busca las cosas del Señor. Y sus mandamientos no son gravosos para nosotros. Se pueden hacer, con la ayuda de Él, por supuesto. Buscando, con comunión, acercándonos, pidiéndole al Señor misericordia y ayuda, con corazón contrito, humillado, delante de su presencia, para poder vencer el pecado que es un adversario también, todavía, para muchos creyentes, que aún piensan y creen que es un juego. No, hermano, Dios, lo que ha causado la caída, lo que causó la maldición, lo que causó la muerte, lo que causó la ceguera, lo que causó la corrupción, la depravación del hombre, lo que ha causado la muerte, lo que ha causado la violencia en el mundo, es el pecado. Lo que el pecado hace es llevar a las almas al infierno, hermano. Entonces no podemos jugar con fuego. Si tú eres creyente, te tienes que santificar. Si tú eres creyente, tienes que apartarte. Si tú eres creyente, tienes que buscar ser santo y no ofender a Dios. Porque Dios nos ha dado todas las cosas para ser vencedores. Nos dio su palabra, nos dio a su Hijo, nos dio el Espíritu Santo, nos dio la iglesia para poder edificarnos. Pero no me vengas a decir que todavía
Hermano, estás pecando. Ten cuidado con eso, hermano. No vaya a ser que sea demasiado tarde. Porque ninguno de nosotros, hermano, tiene que comprar la vida. En cualquier momento vamos a rendirle cuenta al Señor. Y hermano, quiero decirte que la diferencia entre los creyentes y entre los incrédulos es que los creyentes viven para agradar al Señor y para ser un pueblo santo, sin mancha, sin arruga, que es la iglesia del Señor, que Dios viene a buscar. Y los hijos de Satanás son aquellos que viven en su rebelión y viven en sus pecados, viven en la vanidad de su vida, en la vanidad de sus ojos, en sus concupiscencias. Hermanos, tenemos que buscar el rostro del Señor de verdad y arrepentirnos. Solo cuando nos arrepentimos del pecado y nos alejamos de Él podemos estar seguros en las cosas del Señor. De lo contrario, hermano, estás jugando con fuego. Si has tropezado, la sangre de Cristo nos limpia. Y podemos venir confiados delante del Señor y pedirle perdón. Y Dios nos va a perdonar y nos va a lavar. Pero si aún estás pecando deliberadamente, hermano, estás en serios problemas. Y cualquiera, sea yo, seas tú, sea quien sea, hermano, estamos en dificultades. No esperes que el Señor te venga a quebrantar. No esperes que el Señor te venga a tratar. Porque Dios verdaderamente quebranta y verdaderamente te va a destruir. Dice la Escritura que aquel en Corintio que estaba pecando deliberadamente y que todos sabían, ¿acaso Dios no lo juzgó? ¿Acaso Dios no juzga a su pueblo? ¿Acaso Dios no quebranta? ¿Acaso Dios no comienza con su pueblo, con su casa, con su iglesia primeramente? Sí, hermano. Entonces debemos tener cuidado con eso. Que no estés ciego, que no te engañes y no me digas en tu corazón que vas a dejarlo más adelante, sino que ahora es el tiempo de venir al Señor y de arrepentirse. Cada uno de nosotros debe arrepentirse verdaderamente y buscar el perdón del Señor y alejarse de todo aquello que desagrada al Señor. Y para eso hay un solo remedio, la sangre de Cristo, su obra en la cruz. Así que Cristo venció el pecado. Y nosotros verdaderamente en Cristo somos vencedores. Amén. Es importante esto del pecado, hermano. Es importante, y quizás lo enfatizo y quizás levanto un poco mi voz porque es lo único, hermano, que nos separa del Señor o que nos puede separar del Señor. La gracia no fue dada para pisotearla. La gracia no fue dada para el libertinaje. La gracia del Señor no ha sido dada para que tú vivas como tú quieras. La gracia del Señor fue dada por medio de la sangre de Cristo, por medio de su dolor, por medio de sus padecimientos, por medio de su muerte. Fue dada a ti y a mí. Así que, hermano, debemos tenerla por santa y por limpia al Señor. Es importante, hermano, porque hoy día hay muchos hermanos y hermanas que viven practicando el pecado, que van los días domingos a la iglesia y que ponen cara de santo. Es fácil poner cara de santo. Pero hermanos, Dios conoce nuestros corazones. Dios conoce mi corazón y conoce tu corazón. A Dios no se le puede engañar. Así que, hermanos, si te estoy diciendo esto, es para tu bien. Y si Dios me ha dicho que el pecado, que el practicar pecado nos condena, entonces, hermano, debe ser así.
Y ninguno, hermano, ninguno se salva si está practicando el pecado. Así que pidámosles ayuda al Señor, revistámonos de Cristo, revistámonos de santidad, busquemos su rostro, y si en algo hemos faltado, hermano, pidámosle perdón. ¿Está de acuerdo con eso? Cristo venció el pecado, pero también tú y yo debemos vencerlo en Cristo. El tercer punto que quiero afirmar es que Cristo venció a Satanás cuando éramos esclavos de él. Mire lo que dice Colosenses 2:15. Y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. ¿Qué? Hermanos, Cristo despojó a Satanás y lo exhibió tanto a los principados y a las potestades, públicamente, dice, triunfando sobre ellos. ¿Dónde? En la cruz. Satanás es el rebelde. Desde el cielo él se rebeló. Desde el cielo él convenció a un tercio de los ángeles. Satanás es el enemigo de las almas y de los hombres, como el tentador. Él vino a tentar. ¿Se acuerda usted que él tentó a Eva? Y por la transgresión de Eva cayó Adán. Y ambos cayeron porque fueron tentados. Siendo que Dios le dijo en su palabra y en su voz le dijo a Adán: de cierto morirás si comes de este fruto. Pero ¿qué hizo la serpiente antigua, el tentador? Le vino a mentir. Y le dijo: no morirás, sino que seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Ellos quisieron ser independientes de Dios. Y eso es lo que el ser humano quiere hacer hoy día: ser independiente de Dios, vivir su propia vida en rebelión como Satanás. Hoy día Satanás está buscando a quien devorar. Él es el príncipe de la mentira, es el león rugiente, es el destructor. Y muchos de los hombres se van al infierno porque son engañados por este ser maligno. Gracias le damos al Señor porque Él lo despojó. Y nosotros tenemos la victoria en Cristo. Así que, hermano, ponte la armadura. Levanta esa espada. Predica el Evangelio. Revístete del Señor. Revístete con la coraza de justicia, con el yelmo de la salvación, con el calzado presto al Evangelio, con la espada del Espíritu, con el cinto de la verdad. Hermano, resistiendo al diablo. Dice que el que resiste, dice, resistiendo al diablo, y éste huirá de vosotros, sin menospreciar sus maquinaciones. ¿Cómo lo vencemos, hermano? Firmes en la fe. ¿Cómo lo vencemos? Con la Escritura. Escrito está, como Cristo lo venció. Así que ya no somos sus esclavos, sino que ahora somos esclavos de Jesús. Ya no somos propiedad de Satanás. Pero el mundo, hermano, el mundo está bajo la potestad del príncipe de este mundo. Este que opera en las mentes, este que opera en los corazones, este que engaña al mundo completo para que no vean la luz del Evangelio y se pierdan eternamente y para siempre. Ese tentador, ese Satanás, ese adversario, anda buscando a quien devorar. Hermano, y cuando nosotros no estamos firmes, cuando nosotros abrimos puertas al pecado, hermano, él toma lugar. Y puede venir a oprimirnos, y puede venir a destruirnos, a despojarnos. Él puede venir a extraviarnos, a apartarnos de la fe verdadera. Esto me hace entender una sola cosa: que estando en Cristo soy vencedor, que estando en Cristo puedo vencer la muerte, que estando en Cristo puedo vencer el pecado, que estando en Cristo puedo vencer a Satanás. Lejos de Él, lejos de Cristo, hermano, nada somos. Separados de Él, nada somos, dice la Escritura. Nada podemos hacer. Así que, hermano, es importante estar cerca del Señor.
buscando el rostro del Señor, orando, revistiéndonos, caminando en el camino angosto. Gracias le damos al Señor porque podemos decir que ahora nuestro Rey, nuestro Señor, nuestro Príncipe es Dios. Le podemos darle gracias al Señor porque antes estábamos atados, oprimidos, encarcelados y éramos sirvientes, servidores de este ser maligno que nos llevaba donde quería. Así que, hermanos, la victoria de Cristo en la cruz nos da poder y vida en la muerte. Nos da poder sobre el pecado, de que somos libres, y nos da la autoridad sobre Satanás. Dice la Escritura que Dios nos da autoridad para hollar, para pisar escorpiones y cabezas de serpiente, hermano, que simboliza o que representa a Satanás. Pero siempre y cuando yo esté cerca de Cristo, siempre. Es importante entender esto, que para ser victorioso debo estar en Cristo. Hoy día, lamentablemente, muchos son engañados aún. Y muchos están encadenados. Y muchos están extraviados. Y muchos están cegados por este ser que los lleva hacia el abismo, dice la Escritura, para que sus almas se pierdan para siempre. Gracias le damos a Cristo por su victoria. Sin esa victoria, sin esa resurrección, sin esa vida en Cristo, no seríamos nada, hermano. Finalmente, Cristo venció sobre nuestras enfermedades. Como dice la Escritura, ciertamente en Isaías 53, 4 al 5, dice así: ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Cuando éramos miserables y estábamos enfermos espiritualmente, Cristo, por su llaga, nos sanó. Existen enfermedades físicas y quizás tú estás padeciendo alguna. Puedes pedirle al Señor que te sane, si es su voluntad. Él lo hará. Pero quiero decirte algo importante, que Cristo sanó nuestros corazones. Que cuando estábamos perdidos, extraviados, encarcelados, oprimidos, condenados, cuando estábamos muertos, cuando había amargura en nuestras vidas, cuando había depresión en nuestras vidas, cuando habían malos pensamientos, cuando había esas enfermedades espirituales que el hombre padece, cuando había falta de perdón, cuando no había amor, cuando había odio en nosotros, rencor, cuando éramos destructivos hacia nosotros mismos y hacia otros, el Señor quitó todas esas cosas, hermano. Cristo te sanó completamente, espiritualmente. La sanidad divina ha operado en nosotros hoy día. Y puedo decir que sí, que Cristo se ha llevado esa enfermedad que había en mí y que había en ti también. Así que le damos gracias al Señor por eso, porque Cristo nos sanó por sus llagas, dice la Escritura, por lo que Él padeció, por su sufrimiento, hermano, por sus azotes, por su herida, por su abatimiento. Se llevó nuestras rebeliones, nuestros pecados. Él puso la paz hoy día en tu corazón y en el mío, lo que no había. Él puso el amor, lo que no había.
Él puso el gozo, lo que no había. Él puso la alegría, el cántico, lo que no había. En ti y en mí. Eso el Señor lo hizo de nuevo por medio de esa victoria alcanzada en la cruz. Hemos pasado a ser verdaderamente libres en Cristo Jesús. Bendito sea su nombre, hermano. Así que debemos celebrar al Señor cada día, no como lo hacen los religiosos una vez al año, externamente, donde ellos comen pescado, no sé por qué, esa tradición, donde ellos van a misa el día domingo y piensan que eso es estar en el Señor. La religión no salva. El que salva se llama Jesucristo. El que transforma se llama Espíritu Santo. El que te amó se llama el Padre de la gloria. Y nuestras vidas giran en torno a Él, a nuestro Dios. Y nosotros vivimos por Él y para Él, y somos de Él. Hermano, le damos gracias al Señor, porque la cruz no significó la derrota ni la muerte, sino que la vida y la victoria. Cristo trajo la victoria y su iglesia está en victoria y sus hijos viven en victoria. Hermano, no busques la sanidad en, 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 en cultos de sanidad, como muchos lo hacen hoy día. Vamos a hacer un culto de sanidad. ¿Por qué hacen eso? Si ya Cristo pagó y por su llaga fuimos curados. ¿Acaso el Señor dejó las cosas a medias? ¿Acaso el Señor te dio vida a medias? ¿Acaso el Señor te limpió a medias? ¿Acaso el Señor te libertó a medias? ¿Acaso el Señor te sanó a medias? Quiero decirte que no, que Cristo lo hizo todo y completamente en la cruz. Consumado es, dijo, todo está hecho. ¿Pero lo entiendes? ¿Lo vives? ¿Lo crees? ¿Te apropias de esa verdad? ¿Para ti? ¿Crees en esas promesas? ¿Crees en esa verdad? ¿Crees en lo que Cristo hizo? Yo sí. Mi fortaleza está en el Señor y tu fortaleza debe estar en Él. Tu confianza debe estar en Él. Tu vida debe estar en Él. Tu santidad debe estar en Él. Tu Señor debe ser Él. Tu sanidad está en Él. Y puedo seguir diciendo más cosas. Tu provisión está en Él. Tu protección está en Él. Tu ayuda viene de Él. Tu salvación es Él. Él es todo. Para los religiosos no. Son sus rituales. Son sus tradiciones. Pero para el creyente, lo único que necesita es a Jesucristo. Así que, hermanos, le damos gracias al Señor por esto tan grande que ha alcanzado el Señor, por esta victoria tan grande. Y quiero decirte que hoy día Cristo está a la diestra de Dios Padre, esperando volver. Y esa, hermano, es nuestra victoria final. Cuando seamos revestidos, transformados, en un abrir y cerrar de ojos, a la semejanza de Él. Y estemos con Él para siempre. Porque eso es lo que nos queda finalmente. Y hacia allá vamos, hermano. Hacia ese lugar va la iglesia. Hacia ese lugar van los creyentes. Hacia ese lugar van sus hijos. Así que, hermano amado, Dios te bendiga. Dios te fortalezca. Dios te ayude. Que el Señor pueda bendecirte, pueda guardarte. Y que estas palabras puedan penetrar en tu corazón. Que Dios te levante. Que Dios te guarde. Que Dios te sane. Hermano amado. Y medita. Y busca al Señor. Y créele a Dios en lo que Él ha hecho en la cruz. Bendita cruz. Bendito Jesucristo.
Bendito Señor. Gracias, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Que el Señor te bendiga, hermano. Si Dios quiere, nos vamos a volver a ver. Si Dios nos permite, vamos a poder estar nuevamente reunidos, congregados, alabando y bendiciendo su nombre. Si no es así, hermano, voy a volver a subir otro video para poder comentar y para poder compartir contigo una palabra. Dios te bendiga. Amén.